dar inicio, sí, más que nada por una cuestión de respeto a todos los que fuimos puntuales, ¿no? Y en principio, bueno, yo me voy a presentar, para los que no me conocen, ya ven mi nombre, soy Adriana Torchio, hace muy poquito el Colegio de Abogados me designó como presidenta del Instituto de Niñez y Adolescencia, y bueno, la idea es, entre todas las actividades que pueda llegar a hacer el instituto, una de las actividades más importantes que nos plantea el colegio como desafío es la formación o dar elementos de formación para todos aquellos abogados del niño, y uno de los requisitos que nos urgían por la demanda que hay era comenzar a formar abogados penalistas desde esta concepción o de esta mirada desde los derechos de la niñez y de la adolescencia, y por otra parte que todos los que estamos involucrados o ejerciendo ya como el rol de abogados del niño tengamos también parte de la formación penal, que muchas veces no la tenemos porque nos dedicamos especialmente a familia o a derecho civil, ¿no? Y poder un poco equilibrar eso. Dentro del marco de estas jornadas que se propusieron en 4 estructuras, las 2 primeras van a estar a cargo de la doctora María Claudia Torres, la tercera la vamos a tener a cargo de 2 psicólogas que se van a ocupar de brindarnos herramientas para la escucha activa y bueno, otras herramientas que desde la psicología nos puedan sumar para poder lograr vincularnos con nuestros clientes y que podamos decodificar el mensaje que a veces no solamente viene desde la palabra, ¿no? Y por último van a estar la jornada que van a estar a cargo del doctor Juan Lewis y Raúl Superti, que tienen las herramientas penales, ¿no? Como para que el abogado del niño pueda ingresar de una manera más limpia y por lo menos no tener tanta resistencia como viene teniendo hasta ahora. Esto ya lo hemos hablado en jornadas previas. Bueno, Mariana va haciendo punta en eso junto con Carmen Maidagan y con Juan Lewis en esto de tratar de que la figura del abogado del niño sea parte del proceso penal, ¿no? Y hoy tenemos el honor, bueno, de estar acompañadas por la doctora María Claudia Torres, que es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna en España, tesis doctoral, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución, de una relación fuerte y estrecha entre derecho y niñez, abogada de la Universidad, egresada de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, licenciada en Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, autora del libro Autonomía Progresiva, Evolución de las Facultades de Niñas, Niños y Adolescentes, docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, miembro titular de la IDEI, Instituto de Derecho de Integración, miembro de la Comisión Directiva AAFD, Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, ejercicio de la profesión en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y cuestiones de derechos de familia. Ese es el currículum abreviadísimo de la doctora María Claudia Torres. Una cuestión que quería dejar salvada de antemano es que ninguno de los profesionales que nos va a acompañar, ni la doctora, ni los doctores Juan Lewis, ni Raúl Superti, ni las psicólogas que van a ser parte de estas jornadas, perciben honorarios por estas jornadas. Ellos están dando toda esta experticia y este conocimiento de manera gratuita y sumamente solidaria. El costo que tenía la inscripción de las jornadas tiene que ver con los certificados que se emiten, el certificado que se emite para cada uno de ustedes, para lo cual obviamente deben cumplir con el requisito de las 4 jornadas, independientemente del gasto de los certificados, si hay un remanente de dinero, que estimamos que sí lo va a haber, les informamos a todos que se va a aplicar, y después vamos a informar, el material bibliográfico que componga la biblioteca del Colegio de Abogados, que tenga que ver con todo aquello que nos nutra en infancias y adolescencias. Así que vamos a buscar el material bibliográfico que esté faltando, que consideremos útil y necesario que esté a disposición nuestro, y a eso se va a aplicar. Después igualmente se los informaremos a todos. Bueno, María Claudia, desde ya, millón de gracias por estar acá, por esta disposición, por tu generosidad.
y bueno, todo tuyo, el espacio. Bueno, para mí es un gusto, es algo que realmente me parece solo agradecer, formar parte de un proceso que tiene que ver con debatir y discutir determinadas cuestiones que tienen que ver con derechos de las personas menores de 18 años. Bueno, yo voy admitiendo, o eso lo hacés vos, ahí está, entendí. Creo que no hace falta aclarar que me interrumpen, van planteando las cuestiones que les pueda generar o para aportar o porque tienen alguna diferencia con lo expuesto. Bueno, primero resaltar la complejidad del tema, es decir, vincular derecho y niñez es ya un asunto complejo. Yo diría que si a eso le sumamos vincular derecho penal, proceso penal, niñez y derecho, ya tenemos absolutamente el combo total de la complejidad. Eso habla de muchas cuestiones. Yo creo que primero destacar que cuando nosotros decimos complejidad, claro, no estamos diciendo nada nuevo porque el derecho es complejo, pero al tomar relación el derecho con el niño y con la niña y con el adolescente, esto se potencia. Un montón de conceptos con lo que el derecho viene trabajando desde hace mucho, mucho tiempo entran en crisis. Pero a la vez, este sujeto, esta persona menor de 18 años, lo impacta, lo modifica desde siempre. Al igual que otros sujetos con particularidades como mujeres, personas mayores de 60 años hoy, por la Convención Interamericana, o las personas con discapacidad, entre otros, podemos decir. Yo voy a compartir un power, sobre todo para que no me desconcentre, así que puedo hacerlo, ¿no? Tengo para compartir. Sí, tenés para compartir, María Claudia. Un minutito. Ahí voy. Bueno, sé que los que están mirándolo por teléfono se les va a hacer complicado, pero después yo se los mando. Un poco quería comenzar con los ejes rectores de la convención, que por eso les digo, cada uno de ustedes puede hacer su aporte, pero vinculándolo con un nuevo acercamiento jurídico a la niñez. Es decir, hay un antes y después, creo que eso lo tenemos claro. Todo relacionado con abogacía y niñez, Ley 26061, su artículo 27, que desde los inicios ha despertado infinidad de temas, podemos decir inciso C, inciso D, y la ley 13923, una ley nuevita. Vamos a ver si puedo hacer la presentación porque a veces... vamos bien, ¿no? Ahí, ustedes me siguen viendo, está todo bien, ¿no? Perfecto, todo perfecto. Bueno, como les había dicho, creo que relacionar abogacía, niñez y derecho penal es sumamente complejo. Yo elegí como concepto de abogacía una definición que enuncia Cicerón, es decir, nos fuimos acá a los abogados romanos, y él establece que la abogada, el abogado, lo que hace es descoser evitando rasgar. Esta definición me parece muy pertinente y sobre todo pensándolo desde la niñez. Pero también nos impone infinidad de dificultades. Pero una abogada o un abogado especialista en temas que tienen que ver con niñez sabe que le toca todo el tiempo hacer esto.
quizás evitar el rasgar, aunque alrededor de la niña o el niño giren infinidad de sujetos que lo único que pretenden es rasgar algo. Después nos encontramos con, bueno, no sé por qué, vamos a ver si, ahí, niñez, el otro término de este posible trinomio, ¿no? Central, por supuesto, porque está relacionado con los otros. Yo voy a tomar una definición o una no definición de Emilio García Méndez. Por supuesto, un maestro para estos temas. Yo creo que la historia de los derechos de niñas y niños hubiera sido otro si Emilio García Méndez, en lugar de dedicarse a la criminología de adultos, no se hubiera dedicado a la criminología de las personas menores de 18 años. Sobre todo en este trinomio, no lo podía dejar de citar a Emilio García Méndez. Él sostiene que la niñez es un concepto histórico y sin validez universal. Agrega, no es ontológico. Y creo que también acá es un rasgo fundamental que tenemos que considerar. No hay un niño, no hay una niña, no hay una generalidad para describir. Hay un niño concreto. Es decir, no puedo hablar de un niño en abstracto, no puedo hablar de una niña en abstracto. Solo puedo hablar de un niño y de una niña en concreto. Eso es la individualidad, pero también al hablar desde el derecho, al hablar desde la teoría, al hablar desde una cierta abstracción o desde cada disciplina que se trata este tema, no debemos perder el sentido de que es un concepto histórico que también cambia, es epocal. El niño de hace 10 años no es el mismo que el niño de hoy, ni va a ser el mismo que en pocos años. Y esto también, y me quedo con Juanito Laguna, puse, Juanito Laguna es un, bueno, los rosarinos, las rosarinas los conocemos, ¿no? Es la obra de Berni, que construye sobre todo con collage, con una técnica muy particular, en el sentido y con los colores, ¿no? E intenta reconstruir una historia de un niño migrante interior, despojado de situaciones de comodidades materiales, en los márgenes de una ciudad algo industrial, eso lo dice el mismo Berni, y donde pone en escena quizás toda una realidad, hoy cada vez más mayoritaria, que son los niños y las niñas con los cuales hoy nos encontramos, porque desgraciadamente, niñez hoy en nuestro país no podemos desconocer que el mayor número de pobres integra estos sujetos. Es decir, la pobreza se encuentra acá. Se cuenta en cuántos días comen niñas y niños. Así que la situación es terrible, por eso lo quise poner a Juanito, porque además Berni dice ejemplificar a la niñez con Juanito. Y ahora vamos a derecho penal y niñez, ¿no? Bueno, desde ya el derecho penal es una... ¿Cuántas teorías? ¿Cuántas perspectivas? Si ponemos en altura la cuestión punitiva en el derecho penal, si tomamos posiciones abolicionistas, todo esto gira en relación también a niñez, derecho penal y derecho. Pero yo quería señalar un poco qué pasa con el derecho penal y niñez, porque ha asignado
la particular visión que a veces se tiene en el derecho en general en relación a la niñez. El caso Gault de 1967 es un ejemplo de estas relaciones entre derecho penal y entre niñez. La ley 10.903, que llamamos, o que se llamó, lo que es peor, patronato de Estado, y lo que nos da cuenta de la relación entre derecho y niñez. La ley 22.278 sobre el régimen penal de los menores de 18 años, puse vigente con signos de admiración, porque es una deuda enorme que tiene la democracia. Conservamos una ley de la dictadura, y puse Emilio García Méndez nuevamente sobre habeas corpus, aquella sentencia de la Corte Argentina, en la que toma una posición en relación a la ley 22.278, no otorgando un habeas corpus a menores de 16 años, ¿no? Y que se encuentra hoy en la Comisión Interamericana en trámite, está encontrándose denunciada la Argentina. Y no agregué, después en todos casos se los puedo mandar el material, se acaba de introducir hace un mes y medio una denuncia al Estado argentino al Comité de Derechos contra la Tortura, por este mismo caso, es decir, por el tema de la ley 2278 y el alojamiento en cárceles de menores de 16 años. Bueno, un poco el caso Gault también lo quería traer a colación, porque el caso Gault habla, y acá voy a dejar de compartir un momento, y después vuelvo. El caso Gault habla de un trabajo de la abogacía. Gault, hago un reconto muy rápido del caso. Gault es un adolescente que en Estados Unidos, en el estado de Minnesota, que en el año 64 hace llamadas telefónicas molestando a sus vecinos. Y en algunas de estas llamadas, por supuesto, pronuncian malas palabras, y son denunciados, él y su amigo. Se los detiene y son alojados en un tipo reformatorio y se les aplica el procedimiento habitual, que podríamos decir nuestro procedimiento establecido en la 22.278. ¿Qué se hizo? Se averiguó en qué condiciones estaba, cuál era su familia, y ante esta situación, los padres de Gault empiezan a recorrer despachos para encontrar quién defienda a su hijo. Bueno, le resultó muy difícil y solo encontró una ONG, diríamos hoy, que eran defensores de animales. Entonces ellos tomaron el caso y después lo toma una defensora oficial. Pero fíjense la niñez y la abogacía, cuántos conflictos ha tenido y cuántas complejidades y cuántas dificultades, ¿no? Eso es un poco, por eso vuelvo ahora para compartir a donde había dejado. Y podemos decir, para no hacer todo el relato de un cambio de modelo tutelar, que por supuesto sucede con la Convención de los Derechos del Niño en 1990, voy a citar a Cansado Trindade. Cansado Trindade, juez de la Corte Interamericana hasta hace unos años, y hoy juez de la Corte Internacional, sostuvo lo siguiente. Esto, ustedes lo tienen a este material, Adriana se los pasó, la opinión consultiva
En esa opinión, Cansado Trindade manifiesta como una nota a ser destacada que es sorprendente que todavía exista, dice en aquel momento, una corriente doctrinal, 2002, que insiste en que la Convención sobre los Derechos del Niño se limita a crear obligaciones estatales. Aquella corriente de pensamiento deja de apreciar precisamente la gran conquista de la ciencia jurídica contemporánea en el presente dominio de protección, a saber, la consagración del niño sujeto de derecho. Yo creo que esto es una relación muy remanida, pero por remanida no debe dejar de ser destacada. Y creo que de alguna manera voy a parar también un poquito acá, se me fue hacia atrás. Creo que de alguna manera me interesa resaltar y a lo mejor toda esta charla, todo este debate, incluida la de la semana que viene, va a girar en relación a esto. ¿Cómo la niña, el niño y el adolescente se asumen como sujetos de derechos? Porque a veces es necesario resaltar que en algún momento no lo fueron. Lo que no podemos decir es que los menores de 18 años no podían ser titulares del derecho. Eran titulares del derecho, pero no eran titulares del ejercicio. Y creo que lo que tenemos que hacer hincapié es en esto. Somos abogadas y abogados para el ejercicio de derechos de personas menores de 18 años, con una complejidad muy grande exactamente por eso, porque el abogado y la abogada lo que va a hacer, el abogado del niño, es velar porque ese ejercicio de derecho se cumpla, porque ese ejercicio de derecho se pueda hacer. La norma lo plasmó, lo constituyó el sujeto de derecho. No solo titular como era en la teoría de la situación irregular o en los códigos decimonónicos, sino que hoy es sujeto de derecho para el ejercicio. Por supuesto, y vuelvo a insistir, parece que la palabra complejidad la voy a decir un montón de veces, pero no nos debemos olvidar que esto no es simple. Porque cuando hablamos, y puse esta cuestión de que es un sujeto histórico, que es un sujeto donde no tenemos una validez universal del término niñez, tenemos que considerar que en el rango etario, en el rango de madurez de niñas, niños y adolescentes, tenemos una variedad tan grande que no es lo mismo cuando estamos frente a una niña de 16 años que cuando estamos frente a un niño de 3 meses. Es decir, el rango es tan enorme que la casuística, lo concreto y la problemática que de él surja es infinita. Por eso, a partir de ahí vamos a ver algunos temas centrales, y por eso dejo esta diapositiva. Si es un sujeto de derecho, ¿qué vamos a ver? La relación con su autonomía. Nuestro derecho ha partido de un sujeto que es un sujeto que tiene racionalidad y libertad. Como libertad no depende de otros. Y con la razón puede armar sus planes de vida. En este caso a veces nos vamos a encontrar con niñas y niños que no pueden establecer decisiones racionales. Y entonces esa es la primera dificultad con la que se encuentra el derecho y la primera dificultad con la que nos encontramos en el ejercicio de la abogacía. Pero de lo que no nos podemos olvidar, que es un sujeto de derecho. Entonces yo creo que sí podemos definir, y ahí vuelvo, sí podemos definir a este niño, a esta niña,
de alguna manera. Es un sujeto de derecho, pero al que hay que agregarle un plus. Esto lo dicen todos los autores y lo dice también la Convención Americana. El niño necesita protección, porque si no, lo pondríamos en desventaja, porque los principios en los que se funda el derecho son la igualdad. Y si no reconociéramos que necesita la niña, el niño y el adolescente para ejercer derechos, ese plus, estaríamos desconociendo la realidad. Entonces, el niño se encuentra en igualdad de condiciones en un Estado de Derecho como sujeto de derecho, pero a la vez requiere un plus. Y en ese plus se instalan también una serie de herramientas que tenemos que considerar y que la Convención las trae. Y ahora entonces vamos a partir de eso. Entonces, esto sería como una primera parte, una presentación. Las dificultades de relacionar estos términos y las dificultades que encierra la relación entre niñez fundamentalmente y derecho, y la conclusión que podríamos dejar asentada, que niñas y niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos que para considerarse en igualdad de condiciones a todos los sujetos requiere un plus de protección jurídica. Entonces, de algún modo, ahí habría una descripción de esto. Alguien creo que está hablando, bueno, no. Un besito a Marta, ya nos veremos. Sigo entonces. ¿Alguien quiere interrumpir y decir algo? No hay ninguna manito levantada, María Claudia, Bueno, no sé si entonces, vamos con estas herramientas que tienen para sostener este plus. Y estas herramientas son la autonomía progresiva, el interés superior del niño y el derecho a la participación. Por supuesto que el comité, que es el intérprete auténtico de la convención, habla de 4 principios: interés superior del niño, derecho a la participación, y a la autonomía no la nombra. Ahora vamos a ver si bien más adelante lo reconoce como eje. Yo acá les pongo la situación normativa en la convención. Autonomía progresiva, artículo 5, interés superior del niño, artículo 3, derecho a la participación, artículo 12. Voy a hacer una mención a la forma en que se armó la convención, porque es el primer tratado de derechos humanos en la que tiene una participación muy activa las organizaciones no gubernamentales. Y muchos dicen que autonomía progresiva realmente tiene origen justamente por esta participación tan grande de una ONG sueca y de otra organización también de los países nórdicos, Save the Children y Innocenti. Son 2 ONG que tuvieron una participación muy grande. Bueno, acá yo he puesto y trato de manejarme con estas ilustraciones, ¿no? La autonomía progresiva me parece eso. Alguien está ahí con ese plus del que hablamos, de esas herramientas, y alguien está andando en bicicleta. Nadie duda que se puede caer, pero está. Creemos que tiene esa autonomía. Estamos ahí para que no pase algo muy, muy grave, pero una caída puede acontecer. El interés superior del niño, bueno, es de él. Yo elegí ese globo rojo, ¿no? Tiene que ver también con un libro muy importante de la literatura infantil, de un niño que pierde su globo rojo, el balón rouge, y entonces habla de cómo lo busca y cómo al crecer y al no buscar más ese globo que perdió, de algún modo es un adulto.
También me gusta lo del globo porque François Dolto, una de las psicólogas que más ha aportado al mundo de la psicología de la niñez, siempre dice que a los adultos le brinda este consejo, que para mí me parece muy importante y hasta después lo podemos charlar en el tercer encuentro cuando estén las psicólogas. François Dolto dice que la mejor manera de relacionarnos con un niño o con una niña es tratar de recordar qué nos pasaba a nosotros, ir a nuestra memoria. Y yo creo que si alguna de nosotras, digo, la mayoría somos mujeres, así que puedo hablar con la A y pueden sentirse reconocidos los muchachos. Creo que lo que nos pasa a cualquiera de nosotras es que recordar de haber perdido un globo. La sensación, creo que cualquiera de nosotras la puede recordar. Y creo que esa empatía, ese modo de encontrarse con una niña, es maravilloso. Por eso lo del interés superior del niño, pongo el globo pensando en François Dolto y en la literatura que nos aporta un montón de cosas. Fíjense que me fui del derecho, porque yo creo que en el interés superior del niño es un bagaje cultural tan importante que sí o sí nos vamos del derecho. Y después el derecho a la participación, hay una niña gritando, ¿no? Escúchame. Yo creo que es como el derecho, siempre me lo imagino así como un derecho vergonzoso, porque alguien tenía que poner como el derecho a ser escuchado. Es decir, la otra vez Adriana Torque decía, infancia. El que no tiene voz, ¿no es cierto? Esa definición. Dice, yo quiero sacarle la palabra, ¿no? ¿Cuántas cuestiones? Pero fíjense, el derecho a la participación lo tenemos como el gran derecho. Y acá vuelvo de nuevo con mi maestro, que es Emilio García Méndez. Creo que en la audiencia no me acuerdo, creo que es de Fornerón, dice que los derechos de los niños siempre nos ponen en escena las dificultades que han debido pasar. Es decir, es como que no nos tenemos que olvidar nunca. Yo creo que muchos casos que ustedes deben tener, esto lo deben vivir. Es decir, podríamos ponernos, si acá paro y empiezan a hablar, podemos quedarnos un año contando las vulneraciones al derecho en la persona de niñas y niños. Y creo que este derecho a la participación, me gusta mirarlo desde ese lugar. Tuvo una convención que escribir que había un derecho a la participación. Bueno, esta habla de la gravedad y de todo lo que tenemos que estudiar. Yo, cuando hablamos de estos temas entre nosotras, colegas, siempre en muchos casos decimos, y esto, a ver, vayamos por acá, porque es tan difícil que lo logremos, pero bueno, vamos a ir por allá. Bueno, rápidamente voy al interés superior del niño. Este dibujo habla de un interés de la maestra, que tiene que enseñar 1, 2, 3, los colores de la bandera, todo lo demás, cómo se hacerá, y un interés del niño. Y acá vamos a ver que la convención, no solo la convención, dice que hay un interés superior. Ahí en el dibujo quiere romper el otro y el de arriba se lo quiere comer, así que quedémonos con ese. Bueno, y ahora vamos a un profesor chileno que para mí ha sido también, como dije, de Emilio para las vinculaciones penales y algunas precisiones con respecto a niñez. Silguero Gruñón es en relación al interés superior. Él es quien define
interés superior como la satisfacción de los derechos. Voy un poco más rápido para después detenernos, pero total yo después se los voy a pasar a este PowerPoint. Y este es el artículo 3 de la Convención, ¿no? En todas las medidas, dice, no queda duda, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Acá siempre se discute si la Convención está hablando solo de cuestiones públicas, ¿no? Bueno, el comité ha dicho que no, lo ha dicho reiteradamente, pero nuestro Código Civil y Comercial, ¿no? Cuando habla de la responsabilidad parental, lo ha dejado claro. Ha dicho que el interés superior del niño debe regir en las relaciones paterno-filiales, es decir, no hay duda, no hay duda. Si la Convención dudó, titubeó, nuestro Código Civil y Comercial no hay ninguna, pero ninguna consideración distinta. Yo estaba haciendo mi tesis cuando la había terminado, cuando salió, estaba para la publicación del libro, y cuando tuve el proyecto, no lo podía creer, de la felicidad que tenía, ¿no? Me acuerdo que lo hablaba con Alicia Rasmil, y bueno, 639, ¿no? La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios. A, el interés superior del niño. Así que este se aplica a las relaciones privadas. Acá puse padres, tutores, representantes legales y a todos los adultos de la sociedad en su conjunto. Normas de la Convención que lo contemplan. Bueno, el 9, inciso 1, que se refiere al derecho a la familia, no a la identidad, el 18, perdón, la familia, el 20, el 37 y el 40, que hablan de todo lo que tiene que ver con las cuestiones penales. Y ahora nuestro artículo 3, digo el nuestro porque es realmente un artículo para mí maravilloso. De una ley de protección integral, la 26061, que entiende por interés superior de la niña, niño, adolescente, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidas en esta ley. La ley 12967 lo viene a concretar la nuestra, la provincial, aún más. Dice de los que se reconozcan, etc. Pero yo acá me quiero detener en esto. Máxima satisfacción integral y simultánea. La verdad que en una sentencia hablar de interés superior del niño hay que fundamentar, ¿no? Porque hay que determinar qué es la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos y garantías. Si estoy eligiendo algún derecho por sobre otro, no puedo, porque tengo que garantizar todos. Si decíamos que es difícil la relación derecho y niñez, bueno, creo que con este artículo lo dijimos todo. Pero este artículo viene a significar que los derechos de niñas y niñas no son retórica, no es un cuento. Son derechos que se asientan en postulados normativos que están definidos. Desde ahora en más, desde la ley 26061, no hay posibilidad de decir que el interés superior del niño es algo vago, que no tiene ningún asidero en cuestiones concretas. Sí, hay que buscar esto. Es como si yo tengo que definir cuándo alguien quedó o entró a estado de insolvencia. Posiblemente solo como abogado no lo puedo hacer. Quizás tenga que necesitar de un contador que me explique el balance.
o que me dé pautas de la relación patrimonial del supuesto fallido. Bueno, acá estamos en la misma situación. Quizás nos tengamos que detener todos en ver esto. Claro, esto implica que si yo voy a presentar una demanda, deberé definir el interés superior en ese caso. No se lo complica solo a los jueces, se le complica a todo el mundo, incluido al progenitor o a la progenitora que hace algún planteo en relación al niño, incluido al niño. Ahora, el interés superior, la norma nos da algunas pautas, que hay que respetar su condición de sujeto de derecho. Ser oído, pleno desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones, el equilibrio. Este artículo es terrible, ¿no? Este inciso. Entre los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. Su centro de vida se entiende por centro de vida el lugar donde niños y niñas hubiesen transcurrido en condiciones legítimas. Es decir, que y después habla de rige en las materias que rige y que además ante un conflicto es el superior. Y acá vamos a una segunda interpretación, no solo normativa de la legislación especial, sino la observación número 14, que creo que esto lo tenemos todos claro, ¿no? Estos tres conceptos, ¿no? Derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo fundamental y norma de procedimiento. Esto lo toma también la condición jurídica de la niñez, de nuestra Corte Interamericana, y allí se define al derecho sustantivo, que es la obligación de los estados de evaluar en cada caso el interés superior. Como principio interpretativo quiere decir que entre todos los principios, cuando yo voy a interpretar, tengo que fundamentar que he tenido en cuenta a este principio. Y como norma de procedimiento, que también en cuanto a garantías, estoy haciendo una estimación de que he elegido aquellas garantías o que no me he dejado ninguna en el tintero, que puedan salvar el interés superior del niño. Y acá me detengo un poquito porque la veo a Mariana, con la que Martínez Bellenzona, que está trabajando mucho en los aspectos en juicios penales, representando a niñas o niños víctimas. Y bueno, un poco hablábamos de qué pasa con ciertos procesos, por ejemplo, el proceso abreviado, donde se enfrenta la posición de tener que resolver del proceso penal, ¿no? Resolver la situación del imputado, a lo mejor con garantías hacia el imputado, y se encuentra acá con un niño, una niña, y con la abogada, ¿no? Ahí es cuando decimos, bueno, ¿y acá cómo se hace? Porque es lógico que se diga esto. Pero acá, como norma de procedimiento, no hay duda. El interés superior del niño derrota, jaque mate, a cualquier otra garantía. Complicado, sí. Nadie dice que no. Y entonces, como abogadas de esa niña, bueno, tenemos que tener en claro esta manda. Tenemos que tener en claro que estamos representando a un sujeto que tiene esta garantía. ¿Por qué la tiene? Porque es un sujeto de derecho más, en igualdad de condiciones, más un plus. No sé, Mariana, si querés decir algo, o si alguien más, ¿no? Le estoy diciendo a Mariana, pero no la veo además, capaz que... Acá. Lo que ocurre con el interés superior como norma de procedimiento y con la integralidad del interés superior es que muchas veces en los procesos, sobre todo en los procesos como el abreviado, uno parte
de la premisa de que en sí un proceso abreviado vulnera la integralidad de los derechos. Entonces, para empezar, si nosotros consentimos un juicio abreviado, o sea, si el niño consiente un juicio abreviado, no se deja de vulnerar la integralidad de los derechos. Esto por un lado, o sea, es imposible consentir un juicio abreviado sin vulnerar la integralidad de los derechos. Y por el otro lado nos encontramos con la realidad en que a veces la orfandad de la producción probatoria del Ministerio Público Fiscal nos lleva a no tener otra opción que por lo menos no oponernos, no consentir, pero no oponernos al juicio abreviado. Y también estamos mellando al interés superior. Sí, creo que un poco es esto, ¿no? Los ojos de Mariana lo dicen todo. Pero cuánta dificultad suena en esta, por eso un poco como diciendo, bueno, esta diapositiva nos muestra un esquema de la observación general número 14, que la Corte Interamericana lo tiene en la opinión consultiva, que lo solemos ver citado en infinidad, la Corte Suprema de la Nación lo cita, pero en cada caso... María Claudia, sí. Perdón, está Carmen Maidán, la doctora Maidán, pidiendo la palabra también. Bueno, por eso, y es un tema que yo creo que es debate, debate y debate. Dale, ya. Carmen. Yo te escucho y mientras voy a buscar un vaso de agua, porque escucho. No, en ese sentido, me parece que, o sea, si bien puedo entender el concepto de una manera como principio, no coincido en la experiencia propia. Nosotros con el doctor Juan Lewis, a pedido del colegio, estamos interviniendo en varias causas penales donde hay adolescentes y donde hemos hablado y se han hecho abreviados. Y también hay otra experiencia, que es la importancia a veces que tiene para niños y adolescentes que las causas se cierren. O sea, me parece que también se garantiza el interés superior del niño cuando se cierra una causa y se les permite poder continuar con su vida adelante. En general, esto es lo que nosotros, la experiencia que tenemos, donde aceptan porque realmente no quieren pensar, pero si bien en general testimonian en cámara Gesell que a veces están o todavía no fueron dadas, pero saben que hay familiares, otra gente que conocen que tiene que ir a testificar, y generalmente el reclamo fundamental viene de la mano de las previsiones de acercamiento. Entonces me parece que como, digamos, son figuras que establece el Código Procesal Penal, y me parece que no hay, o sea, no necesariamente tiene que haber una coalición entre los derechos del imputado y los derechos del niño, si el niño o la niña o el adolescente, en este caso, prefiere cerrar, porque también son situaciones muy dolorosas. Entonces, en mi experiencia, digo específicamente en casos de adolescentes, esas han preferido aceptar los abreviados y cerrar las causas para poder seguir con sus vidas adelante. Entonces me parece que también de esa manera se puede privilegiar el interés del niño, y que, como decís vos, María Claudia, lo fundamental es escuchar la opinión del niño, porque si no también a veces corremos el riesgo por un principio de corrernos del interés del niño, ¿no? Porque vos lo sentabas antes a Candado de Tringade y dice que los derechos no son de la niñez, sino del niño, de cada niño particular. Entonces también hay que ver, y esa es parte de la función del abogado de niños, niñas, adolescentes, analizar cada situación de acuerdo a cada niño y los deseos o la situación de cada niño en particular. Bueno, a mí me parece que en este debate es justamente eso lo que queremos resaltar. Y un poco lo que termina diciendo esta diapositiva,
que es un concepto complejo, que se debe aplicar caso por caso, flexible y adaptable a las circunstancias específicas de cada niño en concreto. Y sin desconocer que puede haber en algunos casos este conflicto. Es decir, lo que de alguna manera se pone en escena es que desde alguna perspectiva no se puede negar que el conflicto está. Ahora, tratando de ver en la situación concreta, nosotros de algún modo tenemos que dar cuenta, no olvidarnos, y por eso digo, como dice la diapositiva, ¿no? Lo que no podemos es pasar por arriba de esta cuestión, María sino Claudia, detenernos y analizarlo. Perdón, estaba la doctora Gabriela Román levantando la mano. Gabriela, no sé si te arrepentiste o... Sí, ahí está. Ahí estás muteada, ahí. Sí. No sé si me ven. No, yo coincido con lo que dice Mariana, pero ahora María Claudia ya lo aclaró. O sea, hay que analizar cada caso en concreto, porque más allá de que si haces, o sea, hay que ver, son distintas ópticas. El hecho de los abreviados cuando el niño o adolescente es víctima, y creo que quizá en otras jornadas se hablará de los abreviados cuando el niño o cuando el adolescente aquí se presenta como victimario, ¿sí? Respecto a acá lo que mencionaban, que con el doctor Lewis y demás, tratan de formar, de realizar abreviados, habría que tener en cuenta también qué es lo que prima. Nosotros como asesores de menores ya hemos trabajado junto con Mariana Martínez este tema, cuando nos piden a nosotros algún tipo de vista, o no corren algún tipo de vista, respecto a si conviene o no para ese niño o niña o adolescente firmar un abreviado. Hay que tener en cuenta muchas cosas a nivel psicológico, cómo le ha afectado, qué pasaría de continuar adelante con el juicio. Yo creo que ahí es donde entra a jugar la interdisciplina, y me parece como que es lo que hay que escuchar. O sea, me parece que son postulaciones muy genéricas y hay que tener en cuenta cada caso en concreto. A mi opinión, creo que Mariana va a coincidir conmigo en este aspecto, y María Claudia también. Y bueno, en otras jornadas... Carmen también, creo que medianamente un poco realmente quería poner en escena que porque si no, estos tres principios quedan como, ay, qué bonito, sí, los repetimos, pero en realidad nos están dando cuenta de todo lo que tenemos que poner en escena. Por eso la tarea del abogado del niño es una tarea que requiere un trabajo tan enorme, porque hay que escuchar al niño y sobre esa escucha trabajar, porque no es lo mismo si yo estoy trabajando con un niño de 5 años, que lo escucho, me dice que quiere tal cosa, pero el abogado ve que bueno, ahí empieza un juego muy, muy difícil. Está levantando la mano Mariana. Sí. Yo, última cosa y no interrumpo más. Yo creo que lo importante, y que todos vamos a coincidir en lo mismo, y es lo que creo que quería decir la doctora Maidana. Hay un elemento de la autonomía, y en esto lo traigo a la portada, Claudia, hay un elemento de la autonomía que es la proyección en el tiempo o la proyección en el futuro de las decisiones o de las consecuencias del acto, que es el que en muchos de los adolescentes o en muchos de los niños que uno entrevista en este tipo de cuestiones para consentir abreviados no hay, que es lo que a veces a uno lo hace tomar escucharlo atentamente, analizarlo bien, pero la autonomía plena todavía no la tienen, porque es este elemento el que está dando vuelta y hace ruido, y no lo terminan no ha terminado de desarrollarse en la mayoría de los niños, por lo menos niños o adolescentes, por lo menos es la impresión que a mí me da, que
uno los entrevista, los escucha, y yo los escucho mucho. Y este elemento, este elemento esencial de la autonomía, para tener autonomía plena, es el que no tienen desarrollado aún. Y no quiero creo que ahora lo vamos a mirar. Avanzo un poquito, pero realmente me interesaba que en Interés Superior del Niño ya empecemos con los aportes de ustedes, porque sé que las conozco a todas y sé que lo ponen en juego. Bueno, un poco quería traer Fornerón también, que en Fornerón la Corte dice tan claramente, la Corte IDH, que es un principio regulador de los derechos del niño, se funda en la dignidad del ser humano, ya no habla solo del niño, es decir, nos hace más humanos a todos respetar este interés, en las características propias de los niños, es decir, un poco en línea de lo que estaba diciendo Mariana, bueno, las características propias de que es un niño, de cómo funciona esa autonomía y demás, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Creo que después que leímos esto de Fornerón ya nos quedamos agotadas para resolver el interés superior de un niño. Lo que pasa es que la Corte Interamericana le está diciendo a juezas y jueces que intervinieron en Fornerón, ni una de estas cosas miraron. Y después traigo a Fight con Celia Antinao, la disidencia, un reclamo de restitución, que como saben estos la sigo a Laura Rodríguez, que dice que nuestra Corte solo restituye en los casos de cumplimiento de las convenciones de La Haya, y no en determinados reclamos. Fay dice, si bien el examen de la cuestión planteada por la recurrente debe ceñirse un estricto escrutinio jurídico y en tal sentido atenerse al marco expresado en la referida normativa, sabido es empero que la fórmula a la que alude el interés superior del niño como pauta de hermenéutica constitucional y principio rector para la solución de los derechos en pugna, deberá ser determinado lo que hace a su contenido en cada caso concreto. Un poco para cerrar esto, ustedes tienen los principales casos que la Corte ha hablado del interés, y ahora pasamos rápidamente a derecho a la participación, porque quiero llegar a autonomía, ¿no? Tonucci, lo cito nuevamente, el dibujo de interés superior era de él, la foto es del Jardín de las Infancias, de Rosario. Habría que hacer accesible, dice Tonucci, el punto de vista de los niños para no perder a ningún ciudadano. Bueno, yo la verdad que creo que da en la tecla Tonucci, pero el derecho a la participación en Tonucci toma otra entidad, ¿no? No es escuchar, pero no solo escuchar deseos, sino escuchar una particular visión de la vida. Esto que decía cuando empezaba con aquellos ejes, lo del niño con el globo rojo, ¿no? ¿Qué quiere hacer un niño? Esto que surge en estos temas del niño en el proceso penal, de lo que hablamos también al principio, esta dificultad. El niño no entra al proceso penal porque tiene ganas. Al niño alguien lo sesgó, lo vulneró y en virtud lo lastimó enormemente y en virtud de eso debe entrar al proceso penal. Entonces, cómo manejar ese punto de vista con las exigencias de un proceso. Cómo no perdernos a ningún ciudadano. No sé si tengo una única respuesta. Creo que voy a tratar de enunciar muchas, sobre todo amparada en la convención y en toda la normativa y en considerar a este niño como un sujeto pleno con un plus, como lo definí al principio. Pero sin dejar de reconocer
que acá necesitamos trabajar con la interdisciplina y con una mente abierta, de comprensión de esta particular situación. No es, cuando hablamos de una niña, un niño víctima, es decir, hablamos de alguien que la situación de la vulnerabilidad de la niñez ya se escapó de lo que podremos pensar. Esto que decíamos, a ver, ¿cómo me puedo imaginar mi niñez? Bueno, claro, ¿cómo me puedo imaginar una herida tal? Pero creo que vale la pena que tengamos este derecho, ¿no? Bueno, el artículo 12, ya lo saben, las 3 condiciones. Fíjense que el artículo 12 no pasa por encima ciertas cuestiones. Habla de una persona menor de 18 años que esté en condiciones de formar su juicio propio. Expresar su opinión, ahí podrá expresar su opinión en todos los asuntos que lo afecten. El derecho a la participación también puse 3, uno para mantener posición tridimensional. Incluye ser informado y formarse un juicio propio, ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. La observación general número 12 dice que es original y trascendente este eje, que impacta sobre todo el derecho a la sociedad y la cultura, creo que lo que dice Tonucci está claro, y que no hay límite de edad para respetarlo, lo cual abre un montón de cuestiones. Emilio García Méndez en Atala Rifo dice, hay que construir en forma muy sofisticada argumentos para eventualmente oponerse a lo que sea esta opinión de los niños. La opinión de los niños automáticamente no produce jurisprudencia, dice Emilio, pero también la opinión de los niños no puede ser descartada automáticamente sin una argumentación seria y profunda. Estamos como, ¿no es cierto?, en un equilibrio donde solo nos quedan argumentos sofisticados. Y Siliero Gruñón dice, también en Atala Rifo, existe la obligación de las autoridades estatales de considerar su opinión dentro de la deliberación que conduce a una decisión que afecta a los niños. Los adultos que son responsables de la decisión no deben decidir arbitrariamente cuando el niño dice algo relevante para la decisión. Es decir, no puedo decir, dijo tal cosa, bueno, no importa, porque yo la verdad que creo, no puedo. Si los niños son lo suficientemente desarrollados en sus opiniones y visiones, ellas deberán prevalecer respecto a asuntos que los afecten, salvo razones muy calificadas en su contra. Siliero Gruñón también dice, ¿no?, en Atala, que hablando de su propia corte, ¿no?, porque Siliero es chileno, que en el caso Atala se debió decir por qué no se aceptaba la opinión de las niñas, y nunca se lo dijo. Bueno, ahora vamos a autonomía progresiva, que lo hago con esta cuestión de dejé de compartir porque tengo que compartir otro. Pero creo que ese equilibrio me parece que tiene que quedar bien manifiesto. Voy a buscar el otro Power para seguir. ¿Quieren que paremos un ratitito? No, porque no vamos a llegar, no sé. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces sigo compartiendo. Mientras bueno, tanto, y ahora vamos a autonomía progresiva, ¿no? Vamos acá, no, creo que estamos mirando más, esperen, desde... Acá está. Bueno.
salió ese efecto de la caída del artículo 5, porque como hablamos medio al principio, creo que el artículo 5 cayó, ¿no? Save the Children y algunas... los canadienses tuvieron mucho que ver en el artículo 5. Autonomía progresiva o evolución de las facultades. Autonomía progresiva es un término más latinoamericano. Esto ha sido más Silviero Bruñol, Daniel O'Donnell y otros autores y otros comentaristas de la Convención en Latinoamérica. Milo García Méndez, entre otros. O la evolución de las facultades del niño. Esto en la doctrina europea se habla de la evolución de las facultades del niño. La verdad que no sé con cuál quedarme, porque creo que me gusta más autonomía progresiva, pero la evolución de las facultades del niño es como más concreta. Nos habla bien de qué estamos pensando, porque además es lo que dice la norma, ¿no? Acá está el artículo, complejo como pocos, no sé si alguien quería que no se entendiera bien, eso no lo he leído, nunca pude conocer algo al respecto. Los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia empleada, según establezca uno. Esos son las personas encargadas legalmente del niño. Vuelvo, los estados respetarán las responsabilidades de los adultos a cargo de los niños, podríamos decir. De impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas, para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Y ahí se armó. Entonces acá yo lo doy vuelta. ¿Qué dice este principio? Que el niño ejerce los derechos reconocidos en la convención. Por eso es un sujeto del ejercicio, si no, ¿para qué queríamos la convención de algún modo? Es responsabilidad de padres u otras personas encargadas legalmente del niño impartirle dirección y orientación apropiadas, no cualquiera, para ejercer los derechos reconocidos en la presente convención. Y esto deberá ser garantizado por el Estado. Todo el ejercicio es en consonancia a la evolución de sus facultades. Yo acá voy a hacer referencia a una cuestión muy importante. Solemos repetir lo que dice la conferencia de Viena, la segunda conferencia de Viena, que los derechos humanos son interrelacionados, son integrados, dependen unos de los otros, y creo que en este artículo la relación es inmediata con las... hay un viento muy grande, ¿no? Porque me entra el viento, no sé si alcanzan a escuchar, estoy en un piso 17 y el viento es terrible. Era una censura que me aparecía. Un poco quería concentrarme en esto, ¿no? La relación entre derechos humanos en el artículo 5 tiene mucho que ver con el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se dicta mucho después. Pero los comentaristas de ambas convenciones dicen que la relación es muy estrecha. Los dos hablan de autonomía, pero la segunda, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo verifica con más detalle y asume que en determinadas situaciones los derechos de las personas con discapacidad se ejercen con apoyos o salvaguardias. Por eso muchas veces en el tema del ejercicio de derechos de niñas y niñas empezamos a hablar de meter a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y decir, bueno, este niño o esta niña es tan pequeño que no puede entablar un diálogo con un abogado y requiere un abogado porque tiene derecho a un abogado. Bueno, entonces será cuestión de
establecer un apoyo o una salvaguarda para permitirme ese ejercicio. Es decir, nosotros diríamos un tutor especial en el Código Civil y Comercial. Está bien, puede ser. Pero también podemos ir más allá y usar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y decir, nómbrele un apoyo, señor juez, porque no puedo resolver, vuelvo al abreviado para volver, pero podríamos ir a un montón de infinidad de situaciones. No me queda claro como abogada, póngame un apoyo, póngame una tía que está permanentemente con él, que lo conoce, que puede... Pónganme una salvaguarda. El Instituto de Derecho del Colegio de Escribanos, lo digo porque trabajo ahí y siempre tenemos ese sueño de establecernos como una fundación tutelar de las españolas que se constituyan en salvaguarda, en instituciones que tienen un equipo interdisciplinario que pueda actuar. Sí, parece como de otro mundo, pero a ver, lo hizo España, y no lo hizo hace 2 días, lo hizo en el medio de una crisis. Hoy fíjense que los tutores estamos discutiendo si el Código Civil y Comercial, la tutela, la podría encarar una persona jurídica. Bueno, pero me fui un poco, vuelvo. Es para hablarles un poco de las cosas que podemos ver en el ejercicio. ¿Qué hace la autonomía progresiva? Convierte a los niños en sujeto para el ejercicio de sus derechos, en consonancia con la evolución de sus facultades. Voy a ir un poco más, más rápido, total esto después se los mando. ¿Qué dice Nino? Antes Mariana habló de Laporta, que tiene un libro, El Imperio de la Ley, un autor español que ha trabajado mucho la autonomía. Yo ahora voy a citar a Nino, nuestro autor, que dice que la autonomía se define por valorar positivamente la autonomía de los individuos en elección y materialización de planes de vida, en la adopción de ideales de excelencia, que forman parte de la moral autorreferente que están presupuestos en aquellos planes de vida. Y se trata de vedar al Estado y a otros individuos interferir en el ejercicio de su autonomía. Déjenme terminar una cosa y después volvemos con eso, ¿no? Entonces, la autonomía, ¿qué implica? Elección y materialización de un plan de vida que implica la no intervención del Estado y otros individuos en el plan de vida que me tracé. Ese es el concepto de autonomía. El ejercicio autónomo es un aspecto de la autonomía, solo una parte de un concepto sobre el que han confluido varios saberes, infinidad de perspectivas, infinidad de aristas. Ahora, no hablamos de autonomías secas, porque si no nos podemos quedar todas desmayadas. Hablamos de una autonomía progresiva, por eso digo que me gusta el término autonomía, porque no dejamos de hablar de un niño y una niña que puede elegir un plan de vida y que puedo ponerlo como una carta de triunfo, como dice Dworkin, acá estoy yo. El tema que es progresiva. Este es el eje que produce el mayor cambio sobre las cuestiones jurídicas, sociales y culturales en relación a la niñez desde el orden internacional. Viene de ahí, autonomía progresiva impacta sobre conceptos claves, capacidad, derechos subjetivos, derechos personalísimos, relaciones paterno-filiales, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos... ¿Cuál es entonces su impacto en el derecho? Ahí le dejé para... Bueno, lo que viene a decir la autonomía progresiva, que hay una nueva relación entre derecho y niñez, y que es posible el ejercicio de derechos por un sujeto que no tiene
la edad en que el sujeto estaba considerado mayor de edad. Ese es el impacto. El impacto es decir, cuestiono la división tajante entre sujetos plenamente autónomos y carentes de autonomía, bajo el establecimiento de una edad inamovible y general para todos los actos de la vida de una persona. Por eso la autonomía progresiva también se llama evolución de las facultades. No es a cualquier edad. No es a cualquier edad, pero es posible a cualquier edad. Un niño que ha vivido determinada situación tiene una experiencia que no la tengo ni yo. Un niño, y tiene a lo mejor autonomía para ese tema, y después sigue jugando. Un niño que tiene una enfermedad, como por ejemplo la diabetes, el niño se controla solo y a lo mejor tiene 5 años. Y se sabe medir y se sabe pinchar y sabe medirse y sabe lo que tiene que tomar. Y tiene 5 años. No lo estoy diciendo así por decir. Lo digo porque lo sé. Entonces, ¿tiene autonomía para todos los derechos? No, pero para cuidarse su salud, sí. Entonces, esta sería la cuestión. Esto no impide que se establezcan restricciones en el ejercicio autónomo en función de la protección de ese plus, y ahí viene la dificultad. Bueno, ahí hablo de las cuestiones que vinculan, que la Convención ha modificado con esta perspectiva. Ya hablé de la Convención sobre los derechos de la personalidad, derechos del consumidor, derechos del trabajador. ¿El trabajador puede renunciar a sus derechos? Esa es la pregunta que hago, la estoy viendo, la vi antes a María del Carmen Musa y hemos debatido sobre esta cuestión. No, el trabajador no puede renunciar. ¿Por qué? Porque está reconocido en una relación de dependencia y con límites. ¿Puede renunciar a cierto derecho del niño? Y bueno, habrá que ver si debemos decir a esto no podés renunciar, como un trabajador. ¿Por qué? Porque el derecho pone límites. La autonomía progresiva procura un profundo cambio en relación al ejercicio y en función de la evolución de esas facultades. Y vamos a este otro momento. La progresividad que implica gradualidad. Díaz Picasso, no sé si lo nombro en la diapositiva, pero es realmente un civilista reconocido en el derecho, podemos decir, hispano, y habla justamente de la que gradualidad es un concepto que no es solo para niñas, personas con discapacidad, sino que es para los sujetos hegemónicos o adultos. No podemos ejercer, no somos autónomos para todos. Un poco es eso. Atacar esto, ¿la tengo o no la tengo? Puede ser gradual. Miren, se está trabajando en un autor australiano que habla de facetas de los derechos. Bueno, puedo ejercer tal derecho en esta faceta, no la puedo ejercer en esta. El artículo 26 del Código Civil y Comercial tiene mucho de esta idea. Puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Está bien que lo fija también por límites etarios, pero también lo fija por actividades. Puedo prestar consentimiento para todos aquellos tratamientos médicos que no lesionen mi integridad. No puedo y necesito que me asientan. Fíjense las facultades. No tiene que brindar consentimiento mis progenitores, me acompañan. Sería como otra faceta. Bueno, y acá un informe que se los voy a pasar, Adriana, si yo me olvido, que se los quiero dar, el informe de Jerison Lansdowne,
que elabora este informe, que es maravilloso, sobre la evolución de sus facultades, un informe muy viejo, y donde dice: la distinción entre la concepción de los niños como individuos dependientes que requieren protección y como individuos independientes que aspiran a la autonomía, tal vez sea el tema más difícil y controvertido en el ámbito de los derechos del niño. Y acá la traigo María Susana Ciruzzi, miembro del comité, que muchas de ustedes la conocen, del Garrahan. Dice: el artículo 5 no cancela totalmente la presunción de incompetencia en el caso de los niños, pero sí impone a los Estados partes la obligación de asegurarse en que sean respetadas las facultades del niño. Es sutil la diferencia, pero es importantísima. No, la autonomía progresiva no está diciendo son siempre absolutamente autónomos y necesariamente autónomos. No, está diciendo tengan como norte la idea de la autonomía y asegúrense de que el niño pueda ejercer derechos. Ahora quiero apurarme porque quiero llegar a un punto para después abrir el debate. Entonces, la relación entre autonomía y niñez, total van leyendo ustedes, por supuesto, la autonomía admite matices y grados, pero como decía María Susana Ciruzzi, yo lo tengo que tener como norte, como ideal, aún en los niños. Bueno, y acá lo cito a Díaz Picasso: el problema de la autonomía privada es un problema de límites, dice él. La naturaleza del hombre y el respeto de la persona exigen el reconocimiento de la autonomía, pero el orden social precisa que esta autonomía no sea absoluta, sino limitada. Siempre es limitada la autonomía. Desde Smith para adelante lo tenemos claro. Bueno, y ahora sí quiero hacer rápidamente cómo evolucionó este concepto, porque es el menos trabajado por el comité, y es el que a veces no tenemos tan presente. ¿El abogado del niño se sostiene en el derecho a ser escuchado? Sí, pero fundamentalmente para mí en la autonomía. No sé si fundamentalmente, como lo dije, también en la autonomía y también en el interés superior del niño. Yo no dejaría ninguno de estos tres ejes. Y los tres ejes se relacionan completamente. Vamos a diferenciarlos. El concepto se enuncia por primera vez en la Observación General número 3. 2003, recién, se interpreta, ¿no es cierto? El comité, que es el órgano autorizado para interpretar la convención, lo interpreta. Fíjense dónde, cuando el comité trabaja el SIDA y los derechos del niño, y lo pone, dice, se establece que los programas aplicables a las víctimas de la violencia y los malos tratos deben adaptarse especialmente al entorno en el que viven los niños, siempre respetando su autonomía individual. Es la primera vez que se enuncia la palabra autonomía, aparte de la convención, en una interpretación. La segunda vez que se lo nombra es para ya esbozar, no como autonomía, sino como evolución de sus facultades. Y es la salud y el desarrollo de los adolescentes. Un tema también muy, muy importante. En la próxima vamos a ver el caso Schilling, que habla de la libertad y la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo ante los derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Entonces acá viene dando vuelta también esta idea. Y acá dice el comité: los adolescentes de hasta 18 años de edad son titulares de todos los derechos consagrados a la Convención. Tiene derecho a medidas especiales y, en consonancia con la evolución de sus facultades, pueden ejercer progresivamente sus derechos. Tercero, que esta me encanta, se precisa el término, no hay más vuelta. ¿Y cuándo? Cuando el comité habla de realización de los derechos del niño en la primera infancia, está hablando de los derechos de los niños hasta 7 y 8 años. Y cuando habla de eso,
lo define como principio habilitador del ejercicio progresivo de derecho. Podríamos decir, ¿qué más queremos? Redondea el concepto. Yo creo que si tengo que definir rápidamente autonomía progresiva, es eso, es el principio habilitador del ejercicio del derecho. Y en este aspecto, entre los tres ejes que juegan en la abogacía en relación a niñez, no me puedo olvidar que tengo que respetar el principio de habilitación del ejercicio progresivo de todos los derechos de esa niña y de ese niño. El cuarto lo perfecciona, yo se lo puse a estos nombres, perfecciona, esboza, precisa, puede uno buscarle el que quiera, porque lo diferencia de el derecho a ser escuchado. Y a mí esto me parece fundamental. Dice, se diferencia el principio de la participación del niño, pero a la vez se asume que ambos principios se complementan conjuntamente con el interés. Una cosa es ejercer derechos y otra cosa es un derecho, que es el derecho a ser escuchado. No puedo resumir todo autonomía progresiva en un solo derecho. Tengo todos. Después en el otro Power lo fui sacando a tengo todos los derechos. Ahí está el informe, después se los mando, la fotito, y ahora quiero rápidamente ir al abordaje y a los criterios, porque ¿cómo ejerzo? Primero, desarrollo del instituto hay que mirar, de la autonomía, los retos, no puedo decir que no es nada, es una operación de cerebro, de cerebelo, de lo que nos... Es decir, los abogados de niña y niño son los neurólogas de, no sé, la parte más difícil de operar del cerebro. Yo no digo que los que determinan la insolvencia, le doy por ese lado porque es algo que me cuesta mucho a mí, no hagan algo muy difícil, pero abogada y abogado del niño también. No necesitamos balance, necesitamos otras cuestiones. Que la interdisciplina no esté funcionando es un problema también de las otras ciencias. ¿Qué pasa con el trabajo social? ¿Está respondiendo a las exigencias de la autonomía progresiva por quedarme acá, no? Del interés superior del niño. Bueno, tendrán que reformar planes de estudio, como lo hemos reformado el derecho. Puedo seguir. Creo que si ustedes saben que muchas de ustedes me conocen diciendo que yo quiero traer a los antropólogos y a las antropólogas a esto. El tema la otra vez me dijo, bueno, primero pelear porque no tenemos matrícula. Así que, y yo contesté, no, basta de pelear. Es como cuando me dicen, los derechos de los animales, doctora, no me querría ayudar, no. Demasiado tenemos con buscar precisiones para derechos de niñas y niños. Buscar criterios y señalé la interdisciplinariedad, ¿no? La psicología nos está brindando elementos. Jeremy Lanson habla, y creo que lo digo más adelante, por eso me lo aclaro para ir corriendo algo que ella aclara con la psicología. Bueno, tenemos que tener presente, entonces, presenta una complejidad elevada. Resolver los retos que implica el ejercicio de derecho en consonancia con la facultad, la evolución de sus facultades. Suena muy lindo, pero ¿cómo evolucionan? ¿Cuándo están evolucionadas? Construir criterios que respeten el ejercicio de derechos y la interdisciplinariedad. Y ahora hay 4 modelos. En algunos textos Marisa Herrera los trabaja a estos modelos trabajados por Jeremy Lanson, y bueno, y ahora lo vamos a ver. Y también yo tomo un autor español que es un constitucionalista que se ha dedicado muchísimo a los derechos de la niñez. Límite de edad fijo, ese es un modelo.
se estipulan límites de edades fijos y prescriptivos establecidos mediante disposiciones legales, no avanzar. Bueno, el propio comité en algunas situaciones dice hay que poner límite de edad fija para el matrimonio, para determinadas situaciones, porque si no se nos abre la puerta a la libertad total de adultos con determinadas inclinaciones. Entonces sí, en algunos casos hay que poner edades fijas. No hay por qué no establecerlo. Evaluación individual. Bueno, nuestro Código Civil tiene una edad fija, ¿no? 13 años tiene que ver para definir adolescentes de niñas y niños. Y eliminación, el otro modelo es evaluación individual, la eliminación de límites de edad total, sustituyéndola por evaluaciones individuales. Presunción de competencia para probar la incapacidad o la capacidad del niño. Bueno, nuestro artículo 26 podría ser cuando dice, se presume que el adolescente podrá, yo podría probar que no puede decidir en relación a determinados tratamientos. Y ahí estamos, avanzar, no avanzar, de acuerdo a la estipulación individual. Un modelo mixto, la introducción de un modelo que comprenda límites de edad, pero que asimismo permita a todo niño adquirir el derecho en cuestión antes de alcanzar la edad establecida. Sería al revés, ¿no? Digo que no puede, pero lo dejo para que pruebe, al revés del 26, si es capaz. Diferenciación de derechos, que esto algo le hablé. Diferenciación legal entre los derechos específicos, estableciendo límite de edad solamente para aquellos derechos que presenten el peligro de ser desatendidos o violados por los adultos, e introduciendo la presunción de competencia para los demás derechos. La posición de Marisa es inclinarse por los sistemas intermedios, y acá hago medio ¿qué pasa con los fijos y los no fijos? Y ahora quiero ir acá para terminar. Benito Aláez Corral es el autor español que tiene un librito sobre derechos fundamentales de la minoría de edad, le llama él, y dice que hay que diferenciar entre autoprotección y heteroprotección. Cita ahí Ikelar, que fue un autor que trabajó un montón el derecho, el Instituto del Interés Superior del Niño, dice que como derecho de la autoprotección estaría el interés a la autonomía, y a la heteroprotección estaría el interés en el desarrollo y el interés a la protección del cuerpo, etc. Pero también hay que diferenciar entre la capacidad infrafundamental y la capacidad fundamental. Y él considera que los niños y niñas, para los derechos humanos, tienen siempre capacidad. Que no podemos confundir una con la otra y que la capacidad fundamental, como pone acá, se presume. Y acá quiero pararme un minuto. La convención, me faltó hablar del tercer protocolo de la convención, que permite la denuncia al comité de la vulneración de derechos de niñas y niños y adolescentes, y admite que cualquiera, niña o niño o adolescente, es autónomo para presentar una denuncia. Es decir, avalaría esta posición, que en derechos humanos los niños se presume la capacidad. Bueno, y acá algunos determinantes de la edad o la gradual. Los menores van adquiriendo competencia en función de su madurez psíquica, grado de educación alcanzado, por eso no son todos iguales, no podríamos establecer circunstancias sociales, entorno familiar. Al ser humano no le viene dada la autonomía, sino que ésta se forja a través de la educación, que aparece así como la principal función de los padres.
Este es el fallo en Liga de Amas de Casa, un fallo muy importante de la Corte Suprema de Cava, donde determinó la importancia de la autonomía progresiva. Este es un fallo muy, muy, muy importante. Bueno, termino, perdonen, pensaba ocupar menos tiempo. Te va a quedar material, ¿quién me puso? Perdonen, pero me parece que hay que poner en claro algunas cositas para poder seguir debatiendo. Lo podemos hacer por escrito si están cansadas, después, cuando nos encontremos en el pasillo. María Claudia, no, el tema, bueno, creo que estamos abiertos ahora para comenzar a debatir en relación a todo esto que se ha planteado. Yo, en lo personal, me llevo muchas ideas para pensar y para repensar, ¿no? Creo que todos coincidimos en lo necesario de integrar todo el cuerpo normativo que tenemos convencional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, con las sentencias que hay de Corte Interamericana, con las observaciones, para terminar de delinear estos conceptos que van madurando también, ¿no? Porque creo que se van asentando y que van echando pequeñas raíces muy, muy despacito, muy lentamente para el gusto de algunos de nosotros, porque hasta el día de hoy nos seguimos encontrando con pedidos del rol de abogado del niño y jueces que nos dicen si son menores de 12 años, que previamente se los evalúe para ver si tienen la capacidad suficiente para dar instrucciones, ¿no? Esas son decretos de estos días, no estoy hablando de hace 5 años atrás. Y me parece que insistir y justificar cada vez con mejor argumentación, no sé si es esa la palabra correcta, pero esta intervención que de hecho nos viene, digamos, es ya supraconstitucional, es algo que excede a la disposición o la disponibilidad de los jueces locales. Entonces, poder hacer jugar todos los artículos de la Convención, del Código Civil y Comercial, bueno, del Código Procesal, del Código Penal, de todo lo que tenemos a disposición, y empezar a amalgamar, entendiendo siempre algo que tanto vos como Mariana, como Carmen también, de una u de otra manera, han planteado, que es que no podemos tomar nunca posiciones rígidas. No podemos, si nosotros lo que pretendemos es buscar la satisfacción máxima de los derechos de cada uno de los clientes que llegan a nuestras manos, porque no dejan de ser clientes, es el tema de ver en dónde el plexo normativo me abre una puerta para que este niño en concreto, fulano de tal, con tal realidad, con tal edad, con tal marco sociocultural y familiar, encuentre la satisfacción de los derechos que tal vez en idénticas situaciones fácticas respecto de los hechos, no es lo mismo, no es igual de justo para otro. Creo que tal vez tenemos que empezar a distinguir estas cuestiones y no pretender, como se hace en otras áreas del derecho, como inclusive hacemos casi en el derecho de familia, en los alimentos. Bueno, un hijo, 20, 2 hijos, 30%. No, esto no se puede tarifar, mucho menos cuando estamos hablando de cuestiones que están vinculadas al derecho penal. Yo creo que nunca se puede tarifar cuando hay cuestiones de niños y adolescentes. Solamente quería compartir eso y, bueno, no sé, abrir el juego a preguntas, a comentarios. Voy a decir una cosa de lo que está diciendo Adriana, que yo creo que es fundamental. Yo dije complejo y creo que termino diciendo difícil. La otra vamos a hablar un poco de, no sé si se alcanza a ver, Las fronteras de la justicia se llama este libro.
y trata Bien. justamente de cómo todo un sistema, todo el derecho no se preparó ante determinados sujetos. Entonces no va a ser fácil, pero yo creo que no se prepararon las otras disciplinas para el sujeto niño. Y ahí venía Jerison Lamson habla de psicología cultural, que lo vamos a ver en la próxima, ¿no? Donde es otra postura, ya casi que se abandona Piaget. Y entonces, bueno, podríamos decir, como diría un clientito, se volaron un poco, ¿no? A veces se le pegan ciertas cosas. Pero es eso, se volaron un poco con esto, pero a veces la convención para resguardar ciertas cosas llegó a niveles tan altos de desarrollo de la ciencia jurídica que no sé si se encontró acompañada por todo un movimiento cultural. Yo creo que la convención fue por adelante. Muchas veces no es así, el derecho va por detrás, pero muchas veces el derecho va por delante, y yo creo que esto es una cosa. Y la psicología que impactó o que trabajó en la convención también fue por delante. Entonces, cuando nosotros le pedimos a determinados profesionales que se formaron con determinados planes de estudio, no es que no quieran, no tienen los elementos. Voy a terminar, sí, ya no hablo más. Yo trabajo en el taller de prácticas 3 de la carrera de especialización en Derecho de Familia con Gretel Philipp, que es una antropóloga. Y ante la pregunta de los abogados, las abogadas, ¿estamos capacitadas para escuchar a un niño o una niña? Ella intervino y contestó: cualquier profesional está capacitado, cualquier persona. El tema es estar capacitado. Que nos falte a todos determinadas pautas para escuchar no quiere decir que haya profesiones o haya personas que no lo puedan hacer. Nada más que esto. Y creo que ya... No sé si alguien quiere compartir algo. Hay un montón de gratitud y de saludos en el chat. Así que María Claudia dice, por eso te los dejo para que te mimen. Bueno. Creemos que tenemos, digamos, quiero crear gran parte del material. No sé si a alguien les falta o no les llegó el correo con el material que enviamos hoy, que tenía que ver con, el fallo de Atalarrifo, la convención, la ley de derechos, la ley de abogado del niño, la opinión consultiva número 12, y algo más habíamos mandado, creo. Y ahora yo les voy a mandar el informe. Bien. Alguien te está diciendo que no le llegó. Ahí está. Bueno, espera que anoto, voy. Sí, yo los powers se los voy a enviar. Bien, bárbaro. Mira un poquito que vi que una diapositiva siempre se te descalibra alguna y después se los mando. Pero sí, yo entonces te mando el informe y y un poco la idea, a ver si, como vamos a hablar de capacidad más en concreto, busquen o traigan alguna norma que les parezca que, qué sé yo, que no, para que debatamos entre todas sobre la capacidad. Si vamos a tomar el artículo 26, muy por arriba, así que la capacidad pensaba de forma más como global. Pero por eso podemos trabajar más la otra y sobre algunos fallos. Sí, inclusive sobre algunos cuestionamientos que hace el Poder Judicial, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que podemos trabajar algún decreto. Yo pensaba traer porque los fallos de civil y comercial, que busqué algunos de acá, a veces son más abiertos que los de los tribunales de familia. Y después hay doctrinas, ¿no? En relación al abogado del niño,
Solari por un lado, Marisa Herrera por el otro, podemos decir, eso también lo podemos ver. Bueno, Bueno, vamos. si no hay nada más, Gracias. muchas ideas para seguir repensándolas, dicen. Muchas gracias, Bueno, María Claudia, por tu exposición. gracias. Gracias por el Seguimos. tiempo, gracias por todo este aporte y Bueno. nos vemos la semana que viene también con María Claudia trabajando sobre Bueno. capacidad. Bueno, van a nuevamente mi voz. Muchas gracias. Hasta Y luego. todos los que están escribiendo, yo ya fui agendando a los que les falta el material y se los voy enviando. Bueno, ¿Listo? besos a todos. Gracias, Chao, gracias. hasta luego, Adiós. besos, gracias.